Ana María Arroyo finalmente llegó a la República Argentina. Hablamos de la turista que se encontraba en un crucero en el momento que tuvo que ser internada. Bajada del barco allí en Jamaica y rápidamente atendida en un centro sanitario porque su estado de salud era cada vez más complicado. Finalmente, en la madrugada de hoy, Ana llegó acompañada de su hija. Exactamente, esta mujer que en Jamaica fue atendida, fue descendida junto con su hija, esposada, por lo menos esto es de acuerdo a la denuncia que plantea la familia, desde el crucero hacia directamente a tierra. Bueno, a partir de allí una serie de hechos que, por supuesto, mostraron preocupación a la familia, entre otras cuestiones que no le habrían dado la historia médica, la historia clínica de la mujer una vez tratada en el hospital en ese país. Ahora se encuentra en el Hospital Finocchieto, allí estamos en vivo. Adrián Salonia con las últimas novedades. Adrián, buen día. Hola Daniela, Javier, buen día. Y todo comenzó como un viaje de madre e hija y terminó casi de la peor manera. Bueno, gracias a Dios está aquí en este hospital, en el Sanatorio Finocchieto de la ciudad de Buenos Aires, donde Ana María está luchando por su vida. Y vamos a conversar con Celeste, que Celeste estuvo con su mamá todo el tiempo, estuvo en el barco, en el crucero. La primera pregunta es, ¿cómo comienza todo, Celeste? Buen día. Hola, buen día, Adrián. Comienza con, bueno, subimos en Miami y cuando el crucero sale de Miami, ella a las 6 de la tarde se empieza a sentir mal, se descompone, nos fuimos al camarote, le empieza a bajar la presión, no podía respirar, no tenía fuerza, se caía. Entonces yo es cuando llamo al centro médico, como nadie me atendía, llamé a emergencias, comuniqué la situación, tardaron 40 minutos y cuando llegó un chico con una silla de ruedas, no era médico, no la podía revisar, no podía ver nada, hasta que logramos levantarla y llevarla al centro médico y sin revisarla, sin diagnosticarla, la querían inyectar morfina, porque era lo único que tenían. Entonces, arriba del barco. Sí, eso fue el primer día. Entonces me niego, mi mamá también se asustó, me dice no, bajo ningún punto de vista, porque tenía miedo de tapar el cuadro, no sabía lo que era. Nos fuimos al camarote y como el otro día seguía muy mal, le dije, bueno, vamos, a ver, no sé, que te den morfina, que te den algo, pero no podés estar así una semana. Y bueno, había otra médica que le diagnostica gastroenteritis. Primero viral, después bacterial por el olor de las heces y bueno, después empiezan a darle antibióticos porque era bacterial, pero muy conflictiva la relación con los médicos porque hasta que el capitán del barco decide que en la próxima parada ustedes debían bajarse. Claro, y yo preguntaba por qué, si era una gastroenteritis y la estaban tratando con antibióticos, ella iba a estar bien. Entonces, no, porque tu mamá tiene un cálculo en la vesícula, como yo lo había dicho desde un principio, muy chiquito y que el médico acá en Argentina le autorizó a viajar, se agarraron de eso para bajarnos, para obligarnos a bajar en Jamaica. Y como yo pedía que me den un certificado con todas las razones de por qué me bajaban en Jamaica y que llamen al cónsul, que los médicos hablen con el cónsul y nadie quiso hacer eso, nadie quiso darme el certificado, es cuando me bajan esposada. ¿A vos te esposan arriba del crucero? Sí. Bueno, ahora sí, Javier, Daniela, los está escuchando Celeste, Hola María Celeste, Daniela Ballester y Javier Díaz, te saludamos. Primero, ¿cuál es la compañía de cruceros? A ver. Norwegian. Ajá. ¿Qué es lo que aducen ellos al momento de esposarte a vos? Porque me imagino la desesperación, porque alguien la atienda, porque entiendan lo que está pasando y demás. Pero ¿por qué te esposan a vos? Con tu mamá enferma, además. Obviamente que en el momento no me dijeron nada, como yo estaba discutiendo con los 3 médicos intervinientes de esos 3 días, porque no me daban el certificado y porque no habían llamado al cónsul. Llaman a los de seguridad y los de seguridad me empiezan a agarrar, yo tenía el celular en la mano, me rompieron todas las pulseras y mi mamá a los gritos desde la cama y solamente decían que me iban a llevar a la cárcel en Jamaica. Sí. Y después, bueno, cuando me bajan en una silla de ruedas, o sea, no se veía, que para la gente que estaba esposada, me dijo que me iba a sacar las esposas, porque yo no, que me vaya, pero que yo no estaba colaborando. Entonces, o sea, para ellos no estaba colaborando porque sí o sí me tenían que bajar.
Y yo me parece que me iba a bajar en un país donde no conozco, sola con mi mamá a cargo de ella, y necesitaba mínimamente un certificado que ellos se hagan cargo de por qué me estaban bajando. Celeste, finalmente, ese certificado que vos pedías, ¿te lo dieron antes de bajar del crucero? No, a mí no me lo dieron. A la gente de la ambulancia le dieron sí una especie de certificado con una explicación de los hechos, de sus hechos, porque por ejemplo dicen que yo el primer día me niego un tratamiento y no me ofrecieron tratamiento, me ofrecieron morfina. Bueno, a mí me impactaba cuando lo relatabas recién, ¿no? Porque la única opción que ellos te dieron para calmarle los dolores a tu mamá fue justamente aplicar la morfina, nada más. ¿No había otra opción arriba del barco? No, eso fue el primer día con uno de los médicos. Al otro día fue que le diagnostican la gastroenteritis. Sí. Entonces, bueno, ahí nos calmamos porque dijeron, bueno, que no pasa nada, que era viral y que iba a estar bien, que después iba a estar 24 horas aislada y iba a estar todo bien. Después dijeron que era bacterial, empezaron con los antibióticos, entonces yo dije, bueno, va a estar bien. Y es cuando nos dicen que nos tenemos que bajar, entonces yo no entendía por qué por una gastroenteritis nos bajaban. ¿Y cómo se encuentra ella ahora? Sabemos que está internada allí en el hospital desde que descendieron, ¿no? del avión sanitario que la trajo. ¿Y en qué condiciones está tu mamá? Aún no puedo decirte cómo está porque yo no pude verla desde que llegamos, que le están haciendo estudios y están todos los médicos reunidos con ella en terapia intensiva, así que sí quiero ver qué deciden. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuál debe haber sido la causa por la cual ella se enfermó? ¿Hay alguna especie de, a ver, no digo diagnóstico porque la verdad que por lo que pasaron dentro del crucero y después allí en el hospital de Jamaica debe ser complicado saber fehacientemente, pero digamos, a esta altura, ¿qué creen que fue lo que pasó? No, es que no sabría decirte. Yo tomé lo de la infección generalizada, que mamá dentro del barco me dijo, yo tengo miedo que esto sea una infección, porque él ya tiene un poco de conocimientos en el tema, y cuando le extraen sangre les pedí si podían hacer el estudio de los glóbulos blancos y no podían. Los médicos de Jamaica que te cobraban para todo, ¿qué diagnóstico daban? La infección generalizada, tenían que abrir, limpiar todos los órganos del abdomen y me dijeron que el líquido, los fluidos que tenían en los pulmones era el mismo tanto suero que le dieron en el crucero. De 4 días después, cuando ella empeoró y la tuvieron que entubar, me dijeron que era infección. ¿Te cobraban? Sí, todo con antelación. ¿Y cómo hacías, Celeste, para manejarte sola, ¿no? Yo no sé cuántos años tenés, pero bueno, se te ve muy joven ante esta situación, que a vos te bajen esposada, la presión y la preocupación lógica, ¿no? Al respecto de lo que le estaba sucediendo a tu mamá. También el tema de lo económico, que no es lo mismo, ¿no? Estando en tu país y con gente que te puede ayudar. Imagino que fue una pesadilla. Sí, realmente sí, así lo decía yo, fue una pesadilla. Porque estuve una semana sola decidiendo por mi mamá, decidiendo por una operación, tratando de no asustarla, de que no sepa, como no entiende el inglés, aproveché eso para no decirle realmente lo que estaba pasando, porque como es mi mamá, no hubiese querido que pasemos por esto, entonces hubiese hecho cualquier cosa con tal de que no pase todo esto. Y sí, por eso mi papá iba a viajar más tarde. Yo creo que tampoco entendían la gravedad de la situación y le pedí por favor que viaje antes porque yo no aguantaba más estar sola, manejarme sola. Bueno, la embajada me ayudó mucho, me consiguió el hotel, pero no aguantaba más. Ahora, allí en el hospital, ¿cómo fue el trato? En el hospital en Jamaica, digo. ¿Cómo fue el trato teniendo en cuenta, primero, que eran turistas, segundo, que les habían bajado de un barco, tercero, que a vos te habían bajado esposada, porque todo esto obviamente se sabe en el transcurso desde el crucero hasta el nosocomio? ¿Cómo los trataron ustedes? ¿Cómo la atendieron a ella? No, en cuanto al trato, los médicos súper amables, las enfermeras súper amorosas, siempre la trataron bien a mamá, a mí, inclusive más en el hospital, en la universidad, que fue donde fue trasladada después. Sí. La misma gente de ahí nos veía llorando en mi papá y venían, nos abrazaban. En ese sentido, bien, nos contenían. Obviamente no es lo mismo la contención de la familia, pero por otro lado era todo una cuestión monetaria. Los médicos, si bien eran atentos o venían y nos daban el diagnóstico del parte del día, era todo una cuestión de plata. Uno de los médicos que fue ayudante en la cirugía en el Andrews, que siguió a mamá en el hospital de la universidad,
un día le digo, ¿cuál va a ser? Perdón, mano. Le digo, doctor, ¿cuáles son sus honorarios? Y me dice 50.000 pesos jamaiquinos. Y en dólares, y son más o menos 500 dólares. Todo en inglés. Entonces le repito, 50.000 jamaiquinos, 500 dólares. Mi papá lo llama al embajador. Y le dice, no, pero la consulta normal de un médico acá son 150 dólares. Entonces, el médico dice, no, pero ella entendió mal. O sea, se aprovechaban, claro, y yo no estaba no habías entendiendo entendido mal, al contrario. Por eso lo pregunté, lo pregunté las dos monedas a propósito. Y si uno no tenía el dinero, ¿cómo hacía? Porque vos nos decías que te cobraban por una placa, te cobraban por otro estudio, y si no tenías dinero, ¿qué hacías? No lo hacen, no lo hubiesen operado. Por eso yo decía, el día de la operación estaba el ayudante, el secretario del cónsul conmigo, y me dice, tenés que pagar ya, porque esto es de suma urgencia y le tienen que hacer los estudios. Y después, cuando había que pagar la operación, ya vamos a la caja, lo tenés que pagar. O sea, yo tenía que hablar con mi papá para ver con qué tarjeta pagarla, cuál era el límite, o sea, si alcanzaba o no. Porque aparte, no llegamos a avisar al banco de que se iba a pagar, por ejemplo, 9.000 dólares. Entonces no te aprueban la tarjeta. Entonces tuve que hacerlo, por ejemplo, con dos, mitad y mitad, porque no había forma sino. Pero Celeste, el consulado, sí, en este caso, ¿no? O la embajada, yo no sé con qué contactos tuvieron, ¿no colaboró económicamente con ustedes en nada? No, económicamente no. Tuvieron el apoyo, digamos, de todo lo que necesitaran, entre otras cosas, sí. Les consiguieron el hotel. ¿El hotel lo solventó la embajada? ¿El hotel tuyo? No, el hotel lo pagamos nosotros. Ajá. Ellos me consiguieron el lugar cerca del Andrews, que era la primer clínica. Después quedó un poco lejos del hospital, pero nos quedamos ahí. Okay. En ese mismo hotel. Pero no, lo solventamos nosotros. Está bien. Y fueron 20 días. Y te pregunto algo, porque esto es un hecho, digamos, extraño, raro, a pesar de que mucha gente que va en cruceros puede tener una gripe o algo que le puede afectar durante el transcurso del viaje, como si estuviera acá, por ejemplo. Vos viste que no hay, para emergencias de este tipo, por lo menos en donde viajaron ustedes, no hay un servicio de emergencia que debería haber en un crucero de tamaña envergadura, tamaño costo y demás. Claro, es lo que yo decía. Son ciudades, esos cruceros tienen absolutamente de todo. Me parece, es paupérrima la estructura en cuanto a la medicina. Es tristísimo que no tengan, por ejemplo, para hacer un estudio de glóbulos blancos. Claro. Yo no sé nada de medicina, pero algo tan básico como eso, para ver si hay una infección o no, para los antibióticos, no sé, yo creo que... Claro, directamente la morfina, sin saber qué, tapando un cuadro, porque con la morfina tapaban el cuadro y mi mamá se moría. Sí, además, Celeste, esto que nos contabas parecen detalles menores, ¿no? Pero en un todo, tal vez hacen a la gravedad de que tu madre se encuentre hoy internada en terapia intensiva cuando podría haber sido diferente. Si yo no entendí mal, nos contabas que primero tardaron 40 minutos en ir hasta la habitación, camarote, hasta donde ella se encontraba, ¿sí? 40 minutos que son fundamentales cuando una persona se siente mal, ¿no? Que son eternos. Que además la persona que llegó a la habitación no era una persona capacitada, no era un médico, digamos, para atenderla instantáneamente. Cosas que no deben suceder, entiendo, en el marco de un gran crucero, una de las grandes líneas de cruceros, donde la consulta solo para que el médico te diga hola y te pregunte qué te pasa, ronda los 100 dólares, ¿no? Si no me equivoco. Claro, me querían cobrar, por ejemplo, 169 dólares porque había un médico en la habitación. Le digo, ¿qué médico? Me fue a buscar un chico que ni siquiera se movió del lado de la silla de ruedas, que me decía que mamá se tenía que parar y mamá a los gritos que no se podía mover, que tardaron 40 minutos cuando yo dije por teléfono no puede respirar. Y encima me querían cobrar la consulta por ir a un médico cuando realmente tendría que haber ido a un médico, porque mamá no se podía mover. ¿Y ustedes tuvieron algún contacto con otros pasajeros? Es decir, ¿se enteraron otros pasajeros del problema que tenía tu mamá? ¿Había argentinos ahí en el lugar? No sé, ¿cómo fueron esos días dentro del crucero mismo antes de llegar a Jamaica? No llegué a conocer a nadie porque solamente el lunes a la tarde que bajé a comer y a buscarle fruta a mamá para que coma algo, a una chica boliviana me quedé hablando, pero yo
Bueno, allí perdimos el contacto con Celeste, vamos a intentar restablecerlo porque la verdad el relato, ¿no?, lo que nos cuenta es una verdadera pesadilla para una chica que además, claro, que nos contaba, no tuvo tiempo ni siquiera de contactar con otras personas que hablaran su idioma, porque todo esto sucede apenas ellas suben al crucero, ¿no?, de manera inmediata. Entonces, bueno, evidentemente, ¿no?, toda la experiencia en el crucero fue dentro del camarote y con su mamá en estas condiciones. Y yo estaba pensando, ¿sabes qué? No es el primer caso de alguien que se enferma dentro de un crucero y que padece, a ver, más allá de la enfermedad, no digo inoperancia, pero digamos la desinteligencia, la negligencia de no tener un servicio, un médico, nadie quiere que tengan una clínica adentro, pero un servicio médico rápido y eficiente ante una emergencia, pues no es solamente un ataque cardíaco, un desfibrilador y ya está. Sí. En este caso, dentro de un crucero, además que una persona con un problema o con una enfermedad es un trastorno para los digamos, tripulantes del crucero, porque puede contagiar al resto también, y sabemos cómo termina todo, ¿no es cierto? Celeste, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Yo te preguntaba respecto de si habías tenido contacto justamente con otros pasajeros, si se habían enterado de lo de tu mamá. Claro, yo, como te decía, el lunes, cuando mamá se quedó durmiendo en la habitación, se sentía mal, yo había bajado a buscar comida y a buscarle fruta para que coma algo, tome un jugo, algo que la levante porque estaba muy pálida, y me quedé hablando con una chica que me dijo que tenía ketorolac, no tenía pastillas de esto, del otro. Sí, le comenté la situación, después a la tarde me llamó, yo no llegué a conocer a nadie porque mamá el lunes quedó internada, pasé toda la noche con ella porque me había ido a bañar y me llamaron que no podía respirar, que ella estaba a los gritos. Ahí fue cuando, bueno, fue toda la discusión, que la médica la trataba de conflictiva a mi mamá porque gritaba, pero gritaba porque no podía respirar y le hacía señas de que no podía respirar y ellas no entendían las señas. Así que ese día también me quedé la noche con ella, al otro día estuve todo el día con ella ahí en esa habitación. Y a la noche mamá estaba más tranquila, me dijeron anda a dormir, que mañana tenés la reunión con el capitán y los médicos a ver qué deciden, y cada hora y media yo llamaba para ver cómo estaba y me decían está durmiendo, está tranquila. Ahora cuando me van a buscar lo de seguridad a la mañana para sacarme las valijas, para bajarlas, voy al centro médico y me dicen, mamá, yo no dormí en toda la noche, los médicos y los enfermeros pasaban por la puerta, me miraban y no entraban. Ahora, un crucero nunca más. ¿Cuál es tu pensamiento ahora en relación a viajar en barco hacia el exterior? Es difícil, es muy difícil porque fue una experiencia horrible. A mí nunca había hecho en un crucero, me gustan más otros viajes y me dijeron hacelo porque te va a encantar, va a ser una experiencia maravillosa y la verdad que no tengo una experiencia para nada buena, pero bueno, no porque, o sea, me lo dijo el médico, como yo decía, el jefe del equipo que participó en la cirugía, el doctor Kirby, me dijo, ella un día más y se moría. Entonces yo pregunto, ¿qué pasaba si había un día más de navegación? 2 días más de navegación. A Europa son 14, 15 días de navegación. Celeste, tienen que tener otro equipo. ¿Y en qué situación sube ella al crucero? Porque lo que le habían diagnosticado era que tenía piedras o cálculos en la vesícula, pero sabemos que depende el tamaño. Bueno, se puede pasar muchísimo tiempo en esa condición y esto no implica necesariamente que va a haber un desenlace como el de tu mamá, ¿no? Claro, el cálculo en la vesícula era súper chiquito, yo le avisé a los médicos por las dudas. Claro. Los médicos de Argentina les habían dado el apto para viajar. De hecho, cuando se hace la cirugía, me dijeron, no, la vesícula vamos a ver si es necesario tocarla. Si no es necesario, no, porque en un cuadro de infección tocar otro órgano puede ser también perjudicial para ella. Y de hecho no tuvieron que hacer nada porque no estaba afectando la vesícula. ¿Y qué es lo que le hicieron en Kingston, en Jamaica? ¿En qué consistía esa intervención? Tenían que abrir toda la parte del abdomen y lavar todos los órganos por la infección. Por eso en su momento también me avisaron que posiblemente si estaba comprometido el intestino iban a cerrar pero dejar una parte del intestino afuera y luego una segunda operación para unir otra vez los órganos, que no fue lo que pasó porque no estaba afectado el intestino, pero... Pero sí le afectó el aparato reproductor femenino, úteros, ovario, porque ella no tenía ninguna dolencia de ese tipo y sin embargo sí notaron que había algo que no estaba normal. Claro, me dijeron que estaban explotadas las trompas de falopio y extirparon el ovario izquierdo.
Ahora, no sé todo por esto qué. es tremendo, porque todo esto entonces por la demora en la atención y demás, digamos, por no tener un análisis exhaustivo, por no haberse involucrado directamente en el padecimiento de tu mamá. Exactamente, de hecho cuando yo leo los reportes médicos, hablan de un cuadro de peritonitis, por ejemplo, y justamente de peritonitis es grave y la gente se puede morir. Y ¿qué hubiese pasado si pasaban más días? Obviamente que si la agarraban a tiempo podía ser, por ejemplo, si era peritonitis, bueno, era una apendicitis, entonces se podría haber agarrado a tiempo y no hubiésemos pasado por todo esto. Por eso digo, es muy triste que tengan tan baja calidad de medicina en un crucero como tal, que por ejemplo en Europa son de 30 días. Sí, lugares que se venden como inexplicable. ciudades flotantes, ¿no? Donde en algunos casos llegan a transportar 4.000, 5.000 pasajeros. Yo sé que incluso se realizan traslados, porque algunos de estos barcos, yo no sé exactamente este de Norwegian, el que vos nos contabas, tienen la posibilidad de que un helicóptero aterrice, un helipuerto en la parte superior para trasladar pasajeros, y sé concretamente de algunos casos donde se ha hecho el traslado por vía aérea de algún pasajero. Ahora, en el caso de la atención médica que le dieron ahí en el lugar, a ella todo el tiempo la monitoreaban a ojo, digamos, no hubo un ecógrafo que pudiera determinar, que tal vez hubiera podido identificar rápidamente qué era lo que ella tenía, simplemente la miraban. Claro, esa fue otra de las cosas que yo pregunté. Como ella tenía el dolor abdominal, yo dije, ¿no tienen? Vino una traductora, entonces le dije, preguntales si no tienen ningún tipo de aparato como para ver la parte del estómago. Claro. Entonces se ve que ella preguntó por un ultrasonido. Yo dije, después de discutir con los médicos y con las traductoras, yo no dije ultrasonido, yo no dije un ecógrafo. En todo caso yo dije cualquier aparato para ver el estómago. No, además no tenés por qué saberlo. Porque después... No, pero lo que pasa es que después cuando nos derivan, digamos, a la habitación de terapia intensiva, que es donde quedó el último día, ahí habían para hacer la radiografía. Y le digo, ¿pero me están cargando? Cuando yo pregunté me dijeron que no. Ah, no, pero vos preguntaste por ecógrafo. No, yo no pregunté por ecógrafo. ¿Qué tenés ganas de decirle a tu mamá cuando salga de terapia intensiva? Y no, es difícil. Yo nunca fui expresiva para nada. Ni demostrativa, pero bueno, ojalá que salga todo bien y tenerla conmigo. Uno de estas cosas aprende. Seguro. Valora más. Mirá, Celeste, has actuado como una excelente hija, cuidando a tu mamá, a pesar de todo. Sabés eso, que tu mamá cuando se recupere ya lo valora, obviamente, y tu papá ni que hablar. Y nosotros, por supuesto, aquí estamos, ante lo que necesiten, por supuesto. Estaba toda la Argentina pendiente de esta situación también, más allá Sí. del consulado, de la embajada, bueno, lo que sea. Pero bueno, no pasa siempre, pero cuando pasa uno se da cuenta de que a veces las cosas que dan placer no son del todo completas. Y quiero decir con esto que con el tema de la atención médica. Una emergencia, claro, hay que tener en cuenta eso, o que las empresas y compañías expliquen hasta dónde pueden llegar ante una emergencia de estas u otras características también. Por lo menos tiene que estar dentro del contrato que uno firma al momento de decir, sí, viajo y pago. Sí, exactamente, uno viaja inclusive y no piensa que estas cosas pueden pasar o que iba a terminar de semejante forma. Nunca me hubiese imaginado pasar por esta situación, estando en el exterior. Bueno, Celeste, queremos agradecer, ha sido muy clara explicándonos, porque también era muy poco lo que se sabía, ¿no? Ahora lo más importante es, por supuesto, que tu mamá se recupere, después de terminar las responsabilidades, ¿no? En cadena, porque intervienen varios actores que te podrían haber ayudado de una mejor manera, que deberían haberte ayudado de una mejor manera. El próximo parte o la próxima comunicación que van a tener para saber cómo se encuentra Ana, ¿saben a qué hora va a ser? No sabría decirte, quiero pasar a ver a la mamá, a ver si ya saben algo los médicos. Bueno. Y muchas gracias a todos. Estaremos atentos, por supuesto, y a disposición también para lo que necesites. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias, Adrián.